Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy voy a hacer una reseña sobre el libro de Revolución del escritor Don Arturo Pérez Reverte. Solamente antes de empezar esta reseña me gustaría contarles un poquito quién es este señor, este Don Arturo Pérez Reverte. Él nació en Cartagena, España, es un escritor español, en el año 1951 y fue reportero de guerra durante bastantes años y cubrió muchísimos conflictos bélicos. Y pues bueno, de esa historia podemos entender por qué el señor Don Arturo pues tiene esta manera o inclusive esta facilidad de poder escribir. Entenderíamos a lo mejor de dónde saca él esta inspiración. Ahora bien, vamos a primero empezar a platicar de qué trata este libro, de qué habla el libro Revolución. Pues bueno, como su nombre lo dice, el libro de Revolución está ambientado en los tiempos de la Revolución Mexicana, en los tiempos de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. El personaje principal es Martín Garret, un español ingeniero de minas, que pues llamémosle así por azares del destino se ve involucrado en el movimiento de la Revolución Mexicana. Y detente un momento. ¿Qué es lo original de un libro llamado Revolución? Es decir, tú ves un libro y dice el título Revolución, tú en corto dices, ya sé de qué habla, pero creo que lo atractivo de este libro es, ponte a pensar por un momento, es un español que de por sí es un extranjero involucrado en un movimiento mexicano, primero. Segundo, es una persona con un nivel económico pues decoroso. Y tercero, es una persona letrada, es un ingeniero. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con todo esto? No me malentiendan. Me refiero que él, siendo un español con un nivel económico pues tranquilo y con una carrera, él no tendría o él no tiene ninguna necesidad de verse involucrado en todo este movimiento. Inclusive él puede regresar a su país cuando así lo decida, pero sin spoilear, por azares del destino, él se ve involucrado en este movimiento de la revolución. Y no desde arriba, es decir, no desde los conflictos diplomáticos, no, desde abajo, o sea, donde se llevaba la guerra, donde estaba pues, la carne de cañón, como dicen. Él se ve involucrado ahí. Eso es lo original, eso es lo que vende, lo que a mí me pareció, pues chusco en un principio, así como de, ay, pues él qué va a hacer ahí. Y conforme va avanzando el libro, vas entendiendo toda esta situación. Y creo que esa es la parte ese es el gancho, eso es a lo que yo quiero llegar. Quizá para mí eso fue el gancho y eso también lo puede ser para ustedes. ¿Cómo demonios un español, ingeniero, etcétera, 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 se ve involucrado en un movimiento como lo es la Revolución Mexicana? Pues bueno, esa es la primera situación. Puntos buenos. ¿Cuáles son los puntos buenos de este libro desde mi perspectiva? El primero, que fue cuando lo empecé a leer, lo que me gusta mucho de los libros es cuando el escritor se toma el tiempo de explicarte bien las cosas, o sea, de decirte, era una tarde, aproximadamente las 2 de la tarde, el sol quemaba en su punto máximo, se encontraba de un lado izquierdo de la banqueta, del lado derecho un caballo, a la izquierda, o sea, se toman el tiempo delicado, a lo mejor sí, te gastarás 1 o 2 hojas en leer y ponerte ahí, pero lo que me encanta de estos escritores es que literalmente, si estás bien metido en la lectura, por un momento te hace sentir como si tú estuvieras ahí, como si inclusive estuvieras a veces a un lado de Martín Garreto, como si lo estuvieras viendo a 1 o 2 metros. Y eso pues lo hace entretenido, bastante entretenido este libro. Punto número 1, bueno, pues eso. El punto número 2 es que al inicio pensé que este libro iba a ser pues únicamente la trama, pero me llevé una sorpresa al ver que sí, hay explosiones, hay balazos, hay groserías, hay golpes, hay caídas, pues hay que decirlo, ¿no? Pues las cosas por su nombre, hay muertos, hay asesinatos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que el libro sí tiene escenas de acción bastante bien narradas, que yo desde mi inexperticia supongo que eso es muy complejo, narrar escenas de acción, donde literalmente el señor Arturo te hace verlas, te hace vivirlas casi casi. Entonces eso me gustó bastante, que hay escenas de acción. Tampoco es que todo el libro esté plagado de acción, no. Yo considero que bastante equilibrado.
trama, acción, etcétera, etcétera, etcétera. Los capítulos, también me gustó mucho que los capítulos son cortos, por así decirlo. Vi en otras reseñas sobre este libro que a algunos no les parecía pues correcto que los capítulos fueran cortos. A mí en lo personal me gusta cuando un libro tiene capítulos pequeños. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán, cuando estudias y trabajas, o entre más responsabilidades tienes, pues a veces no te das el tiempo debido, necesario para poder leer todo un libro completo. Pero este libro fue para mí en lo personal muy cómodo porque estos capítulos, al estar cortos, me podía echar 5 o 6 a la semana. Entonces también eso me gustó bastante. Por decir cosas que me siguen gustando, pues esto ya sería hablarles desde mi punto más personal todavía. ¿Por qué? Porque soy una persona que gusta mucho de leer este tipo de lecturas que están ambientadas en la Revolución, en el México de 1910, en el México de los 1800. Todas esas novelas a mí me encantan. Entonces yo ya al ver este libro ya no puedo objetivamente decirles pues algo malo. ¿Por qué? Porque pues me gustan bastante. Con que estén ya ambientados en esa época, pues es muy difícil que no me gusten estos libros. Si hubiera algo como tal, si fuera forzoso, por así decirlo, decir algo que no te guste, pues miren, yo desde mi punto de vista me gusta ser muy claro a la hora de hacer una reseña y aclarar que como tal no es un punto que no me guste, sino que más bien no lo terminé de entender. Y aquí lo voy a platicar con mucho cuidado para no caer en un tipo spoiler. ¿A qué me refiero? Volviendo al tema del principio, el hacer un español ingeniero de minas, etcétera, 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 etcétera. Ok, me queda claro y justificado por qué él llega a estar en ese movimiento, por qué se ve en un principio involucrado. Pero lo que me quedé con ganas en todo el libro es de entender por qué decidía él seguir en ese movimiento. En algunos momentos yo sentía así como de, bueno, ¿y por qué? O sea, sí, perdón, soy una persona que necesito que me justifiquen ciertas cosas y si no me las justifican, yo no voy a decir no me gustó, pero yo voy a decir no entendí. Entonces, si tú sabes perfectamente esta situación, quizá yo no la entendí, también se vale decirlo, pues me gustaría mucho que me lo dejes en los comentarios. Si tú entendiste por qué no se justificó, al menos de manera directa, por qué Martín Garrett decide seguir durante todo este movimiento. El final, sí lo entendí, me queda claro. Les voy a ser honesto, cuando lo terminé, me acuerdo que lo estaba terminando y dije, cuando le di la vuelta y vi que había nada más un párrafo, perdone, ¿no? Pero fue lo que pensé, dije, es que ya se va a acabar. Terminé de leerlo y lo cerré, o sea, terminé de leer el último error, pum, cerré el libro, me acuerdo perfectamente, lo cerré y fue como de, neta, pero sí me tomé la delicadeza de pensar un poco, releer otra vez el final y tratar de entender lo que estaba ahí. Y de esa manera fue como entendí un poco más el final, o al menos le di mi propia perspectiva y sí, me agradó bastante. Entonces no voy a dar calificaciones aquí de nada, solamente mi misión, ¿cuál es? Que ustedes escuchen esto y se les antoje leerlo y de verdad pues les los recomiendo bastante. Si eres una persona que te gustan las novelas históricas, que te gustan los libros, vaya, de acción, novelas románticas, porque omití decir que sí hay relaciones, pues no sabría decir sentimentales, pero sí hay relaciones intrapersonales que probablemente se pudieron haber escarbado más. En un principio eso me quedé con eso, pero igual les repito, terminé el libro y entendí poco a poco las cosas. Nada, se los recomiendo mucho, ojalá se atrevan a leerlo, un libro del 2022 de Arturo Pérez Reverte, y pues me gustó este autor, tengo entendido que tiene muchísimos libros más, y pues bueno, ya les estaré contando cuando adquiera otro libro y me lo aviente. Pues hasta aquí la reseña, espero les haya ayudado, espero les haya interesado. Adiós.